el juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento. Bienvenida a Tribu Digital. Somos un espacio de opinión política interactiva. Gracias por acompañarnos esta noche con el poder de las redes. Soy La Voz y estoy encantada de estar junto a ustedes. Saludos a nuestro perfecto desconocido. Buenas noches, Voz. Buenas noches, amigos. Queremos dar la bienvenida a los medios que forman parte de esta alianza estratégica: Gama Visión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chon, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media, TES Sport y Notimercio. Como ven, nuestro influencer político del día de hoy es Jaime Antonio Jairala Balatza, conocido desde siempre como Jimmy Jairala. Tiene 67 años, 30 de los cuales lo dedicaste al oficio periodístico, hasta que te iniciaste como secretario de Información y Comunicación en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Y desde ahí todo ha ido en ascenso, Jimmy. Hoy candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Centro Democrático que tú mismo fundaste. Sí. Maluli te lo confirmó. ¿Ganaste el debate, Jimmy? Sí, yo gané el debate, pero hay una corrección. Vamos con la corrección. No, es que mi nombre es Jimmy, ya no soy Jaime Antonio. ¿Ah, ya? No, claro, en el 2006 me cambié el nombre, porque como dijiste tú, todo el mundo me decía Jimmy. Jaime Antonio ya era un apéndice innecesario. Ya no Entonces escuchabas por hice Jaime. un trámite en el registro civil y yo me llamo Jimmy desde el 2006. Perfecto. ¿Ganaste el debate como lo dijo Maluli? Mira, yo siento que sí, y estoy muy, muy contento de haber participado en un debate en el que, de lo poco rescatable que hubo, aparte de lo tropical, ¿no? Por ahí un par de frases célebres que dijeron 2 o 3 candidatos, yo sí hice propuestas. Yo no fui a pelearme con nadie porque el país tiene suficiente con los 8, 9, 10 años de pugnas internas, de peleas que nos han hecho odiarnos. Entonces, mi propósito fue asentar ciertas ideas en temas de seguridad sobre todo, en temas de empleo, y creo que lo conseguí. ¿Llegas a la segunda vuelta, Jimmy? Tengo la absoluta confianza porque se va a desatar pronto una guerra fratricida entre la RC y ADN. Y en una guerra uno de los dos pierde, uno de los dos muere, salvo que haya un armisticio, que no lo veo posible. Y ahí es donde está el espacio del centro que nosotros estamos en este momento ocupando. Sumando y restando las encuestas, unas serias, unas que existen, otras que no existen, estoy tercero. Y esa posición privilegiada me permite pensar que puedo estar en la segunda vuelta, porque creer que hoy las cosas están definidas es vivir en otro planeta, ¿no? Hablando de Maluli, mira la foto que tienes a tus espaldas, Jimmy. Hablar de Jimmy Jairala a nivel público es hablar también de Maluli Valdivieso. En la foto vemos a 4 de tus 7 hijos. Jimmy, con ustedes está comprobado que en el amor no hay edad, ¿no es cierto? No. Se casaron 2 veces. 2 veces y yo soy 20 años mayor que ella. ¿Cómo y estuvimos fue? ¿Cómo separados se muchos años, ¿eh? Estuvimos separados, pero estuvimos y no, porque, por ejemplo, en los primeros años de la separación, yo de mi casa iba a ver a mis hijos y los llevaba al colegio todos los días. Nunca me negaron verlos, Maluli nunca me negó verlos. Y siempre tuvimos una relación muy buena. Y mis hijos, te diría que no sintieron el divorcio, porque incluso cuando a mí me entrevistaban, yo siempre decía, yo soy un hombre felizmente divorciado, porque no tenía problemas con Maluli, ni ella conmigo. Ella está todo para ti, como podemos ver en las imágenes. Siempre elige tu ropa. No siempre, pero a ella le gusta opinar sobre los colores que me pongo, por ejemplo. Pero ahí llegó tarde, por eso es que ya quiso cambiarme algo, pero no pudo. Con Maluli tenemos la figura de la primera dama. ¿Es así? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuáles serán las funciones que...? Funciones de carácter social, obras benéficas. No sé si aún el Estado el gobierno mantiene alguna fundación para que ella la presida. No lo sé. Pero ella ha hecho muchísimo trabajo social en Guayaquil, muchísimo. Tuvo un programa de lactancia materna que fue un éxito en su momento en el país. Y ella es una importante influencer, tiene ¿cómo le dicen ustedes los técnicos? Un engagement, ¿no? Excelente.
Y ella en materia social puede ser un apoyo muy importante para el presidente de la República. Jimmy, es momento de explorar la esfera digital. Te presento a Vanessa Salgado, quien está cubriendo temporalmente a Andrés Jaramillo, CEO de Content Manager Ecuador. Andrés realiza estudios de redes con Social Alert, una herramienta clave de Go Social Suite. Vane, ¿cuántos usuarios siguen a Jimmy Jairala? ¿Y qué nos están diciendo las redes sobre su presencia digital? Bueno, sus redes están vueltas locas. Hicimos con los amigos de Go Social Suite un análisis desde el 22 de diciembre al 21 de enero. En donde se muestra que 8.394 usuarios hablaron de usted. No necesariamente son fans o seguidores, es lo que está en la esfera. Trolls también deben estar incluidos. Pero lógico. ¿Pero de qué hablan? En el metaverso hay de todo. No, total. Entonces tenemos 18.723 publicaciones, 62.138 comentarios y casi 70.000 No está mal, comentarios. No, nada mal. Es una locura. Usted se mueve bastante bien en las redes sociales. Sí. Sin pauta. Sin pauta. No pauto. Okay, me parece muy bien. En el metaverso logramos encontrar que una de las publicaciones que se movió muy fuerte en el contenido fue cuando Andrea González le mencionó en un programa de televisión. Cuando me quiso decir narcopolítico. Sí, y justamente la pregunta es, ¿qué hacemos o cómo pretenden llevar este tema de los 4 candidatos que tienen en la candidatura? ¿Cómo van a manejar eso? Es que la gente no sabe muchas cosas. Por ejemplo, el ingeniero Franco fue durante 2 meses director provincial del Guayas del partido. Todos los demás fueron originados son producto de las primarias. Ninguno tenía investigaciones, ni mucho menos. Y si es que el problema es la condición o la coraza que les da la candidatura, esa inmunidad se acaba el 9 de febrero. Adicionalmente, si se hubiese comprobado el presunto delito del que los acusan, que es anterior a la inscripción, hoy ya estarían presos. Entonces, pero el tema fue absolutamente político. Yo no voy a defender a nadie a rajatabla. Se acaba la elección y cada uno por su camino. ¿Y en las perspectivas de cuántos asambleístas van a alcanzar curul dentro de su movimiento? A ver, hoy estuve revisando una de estas empresas que hacen esas mediciones, Metro o algo así se llama, disculpen si no me acuerdo, y estábamos hoy, si fueran hoy, tenemos 5, si fueran hoy. Pero esto está recién empezando, recién se está calentando la cancha. Así que falta todavía mucho tiempo. De hecho, me voy a trabajar 3 días seguidos en Guayas, Guayaquil, que es mi fuerte y donde, aunque ustedes no me lo crean, es donde menos he estado, porque me he preocupado de recorrer el país. Pero en cambio, a Guayaquil no le he dedicado el tiempo que necesito. Bueno, suerte con eso. Muchas gracias, Vane, y ya nos estaremos viendo con las redes durante este programa. Andrés, te mandamos un abrazo caluroso y esperamos que regreses completamente recuperado. Hablando de redes, no se olviden seguirnos como @influencepolec, como pueden verlo dentro de nuestra pantalla. Conéctense y no se pierdan absolutamente de nada. Al regresar de la pausa comercial, conoceremos el contenido trend del plan de gobierno de Jimmy Jairala, candidato a la presidencia por el Movimiento Centro Democrático. Regresamos después de la pausa. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Es el momento de descubrir parte del contenido trend de nuestro influencer porque queremos medir su poder en las redes a través de 4 ejes temáticos. Haremos 4 preguntas acompañadas de sus respectivas repreguntas. Al final de cada participación, nuestros analistas Carolina Jaramillo, analista de comunicación política, y Cristóbal Buendía, reconocido jurista del país, harán un análisis rápido, concreto y bien fundamentado sobre la viabilidad de la propuesta en 3 minutos. Luego de ese tiempo, el candidato tendrá la posibilidad de responder. Nunca está de más subrayar que el análisis se enfoca en el contenido de la respuesta, no en el candidato. Jimmy, vamos a entrar con uno de los temas que más nos preocupan a los ecuatorianos, la energía. ¿Qué políticas implementarás al corto plazo? ¿Vamos a eliminar los apagones de nuestras vidas?
Yo, siendo muy sincero, te digo que no lo podría asegurar porque la demanda está para este año en alrededor de 5.000 megavatios. Y si se viene la Niña, que es un equivalente a la sequía, este país todavía corre el riesgo de recaer, de tener una recaída en los apagones por marzo o abril. Me da mucha pena tener que reconocerlo porque si nos ponemos a ver lo que ha hecho el gobierno, lo mucho o lo poco, todavía tiene el 60% de los famosos generadores que compró ensamblados en Madagascar o en no sé dónde, que todavía no aparecen. Y cuando lo correcto habría sido recurrir a ver, malo conocido siempre es mejor que bueno por conocer. Hay países como Alemania, como Japón, como Estados Unidos, que fabrican los mejores generadores. No, se fueron a buscar a un intermediario, grave problema, y hoy están en esos aprietos. Gracias a Dios San Pedro se ha compadecido, pero en realidad no hay en este momento la suficiente cobertura de energía eléctrica como para garantizarnos que en un periodo de sequía nos libremos de los apagones. Por ahora, la única solución es seguir apostando a la energía en tierra o a las barcazas. No hay otro remedio hasta que hayamos dado los pasos necesarios para la construcción de 2 o 3 hidroeléctricas que están en carpeta. Y hablemos de ese tema, Jimmy. Hablemos. De esos gigantescos proyectos hidroeléctricos que estaban previstos para operar en Morona, Santiago, Cardenillo y Santiago. ¿Cómo empezar si el país no tiene plata? No tiene plata porque no ha hecho lo correcto, que es concesionar. Porque la concesión no significa el país no pierde la propiedad, ni la facultad fiscalizadora, ni la regulación. No hay que reformar ninguna ley. Y Cardenillo Santiago es muy atractivo seguramente para cualquier consorcio internacional o nacional. Si el gobierno no lo hizo porque no tuvo la plata, el anterior porque no tuvo la plata, ya entendamos que ese tema de la soberanía, no hay ningún atentado contra la soberanía cuando se concesiona. Mira las carreteras, en Guayas este año se vence la concesión. El concesionario no es que se va a llevar las carreteras a su casa, ya las transfiere al Estado y el Estado decide si las sigue administrando el Estado o dispone otra licitación para otros 25 años de concesión. ¿Por qué no podemos concesionar? Cardenillo y Santiago, en tu gobierno, ¿ese sueño se puede convertir en realidad? Se va a convertir en realidad, porque en el momento en que lleguemos al tema de dónde voy a sacar la plata, grave falla en este país, porque normalmente los políticos dicen misa, pero no dicen de dónde van a sacar la plata. Yo te diré de dónde sale la plata. Vamos con el tema de empleo. ¿Cómo ajustar los salarios sectoriales en función de la actividad económica, del nivel de instrucción, de los años que se tenga de experiencia de cada persona? ¿Qué pasará con el salario básico unificado? Mire, a mí me encantaría poder revisar hacia arriba el salario básico unificado, pero mientras el Ecuador no tenga la solvencia económica que se le pueden dar los 40.000 millones de dólares sobre los que estamos parados ahorita, que son las reservas de petróleo y gas, mientras no tomemos la decisión política de explotar las reservas, no solamente para que el Estado acceda a liquidez, sino también para poder hacer la transición de la energía fósil a la energía limpia. Porque ¿cómo construyes nuevos parques eólicos o parques de energía solar o nuevas hidroeléctricas sin plata? No hay forma. Entonces, el mundo ya entendió que tiene que esperar por lo menos 10 años, que es un proceso. Pero todo el mundo está apostando a agotar sus fuentes, sus reservas de energía fósil. Agotarlas para pagar justamente y para ser sustentable y sostenible la energía alternativa, la energía limpia. Vamos con otro tema fundamental. Propones generar empleos para las personas que superen los 45 años de edad, que hoy por hoy han sido desplazadas del sector formal. Mira, cuando el Estado tenga la plata que va a tener con las decisiones políticas que voy a tomar yo, ese gran problema que se genera hoy día ya no va a ser tan grande porque la economía se va a dinamizar inmediatamente. Hoy día, por más que un candidato quiera decirte que va a encargarse de darles empleo, de conservarles el empleo a las personas mayores de 45 años, se encontrará con el tropiezo de dónde va a sacar la plata. ¿Cómo va, por ejemplo, a compensar mediante estímulos tributarios a los empresarios que garanticen el trabajo de personas de más de 45 años? Si no hay la plata, el tema es generar recursos de otras fuentes que no sean los impuestos. El problema es que todos los presidentes han tenido siempre una fórmula de solución: clávale impuestos a la gente. Y eso no ha funcionado. Está claro que eso no ha funcionado.
Pero estoy totalmente seguro yo, de que no solamente tenemos que preocuparnos de los jóvenes, que es lo que se clama hoy, sino de las personas efectivamente de 45 años en adelante, que perfectamente se puede hacer también un acuerdo con las empresas que nos garanticen nuevos contratos, porque no me refiero... El problema es que tú cuando tienes 40, 42 años saliste de una empresa y ya eres un anciano, ya no te toman en cuenta. Y eso es lo que no debe pasar. Las empresas que contraten a personas de más de 45 años o jóvenes, como lo que preveía un proyecto que lamentablemente fue vetado totalmente por el presidente, entre 16 y 25 años me parece, tienen que tener oportunidades que hoy no tienen. Jimmy, hablaste de incentivos y hablaste de las personas que han sido desplazadas, de sus empleos. ¿Qué tipo de incentivos fiscales pretendes establecer para la contratación de mano de obra nacional? Bueno, lo primero que voy a hacer es preocuparme de que no entre tanta mano de obra extranjera con aquello de la ciudadanía universal. Si hay algo que le ha hecho daño al trabajador ecuatoriano, es que con este tema pues, de la ciudadanía universal, todos los días ingresan extranjeros sin papeles al Ecuador y el problema es doble. El primero, porque los explotan, porque sí los contratan, pagándoles la mitad. Eso es explotación laboral, pero ¿por qué no tiene papeles? ¿Pero qué significa? Cada ciudadano extranjero contratado que entró sin papeles es un ecuatoriano menos. Al ecuatoriano lo despiden porque ese hay que pagarle el sueldo mínimo. Jimmy, Ese ¿conoces es el tema. la grave situación de Gamavisión en estos momentos? 2 años sin salarios, 5 años sin seguridad social. Terrible, es un tema que yo personalmente me voy a ocupar y me he comprometido con el personal. Yo soy un hombre de televisión, yo a muchos los conozco. Y voy a comentarlo en todos los medios en los que esté. Y también el otro problema que hay, aparte del de Gamavisión, que es gravísimo, que es el de los empleados de las empresas públicas de comunicación. 40 y pico de empleados que están en los medios públicos de Guayaquil, ¿no? Que no les han pagado hace 5 años tampoco sus jubilaciones. Ya han muerto 3 de los 43 o 44 que eran los que formaban parte del grupo que reclamaba. Todos medios públicos que desgraciadamente han perdido sus casas, igual que empleados de Gamavisión, igual que han perdido sus casas, que están endeudados, que no cobran sueldo y por supuesto estos empleados que los sacaron sin previo aviso en los medios públicos de Guayaquil, hace 5 años no cobran $1. Carolina Jaramillo y Cristóbal Buendía arrancan el análisis de hoy. Bienvenidos, tienen 3 minutos para su interacción. Iniciamos con Carolina. Corre el cronómetro. Bueno, yo quiero empezar diciendo que a mí me complace muchísimo, y no tengo ningún temor en decirlo, cuando se escucha un candidato que tiene claridad y que sobre todo se toma el tiempo de explicar sus propuestas, Cristóbal. Esto es diferenciador finalmente luego de ver una papeleta con 16 candidatos que no solo no tienen claridad, sino que no se toman el tiempo de explicar las propuestas. Ya adentrándome en la materia, cuando yo escucho esto de las concesiones y suena muy bien, suena seductora la propuesta, pero hay un detalle que me preocupa. En un país donde adolecemos de seguridad jurídica, donde el riesgo país sigue siendo elevado, me pregunto cómo. Además hay un detalle. Me gusta este diagnóstico y esta honestidad con la que el candidato Jairala hace referencia a estamos próximos al fenómeno de la niña. Entonces, sí, en el mejor de los casos se logra concesionar y logramos tener los proyectos hidroeléctricos a la vuelta de la esquina. Pero esto es una solución a largo plazo. ¿Qué va a pasar si en efecto el fenómeno de la niña está a puertas de llegar? ¿Qué solución nos plantea para eso? Eso me quedó debiendo el candidato. Sobre los estímulos para la generación de empleo. Yo creo que seguimos cayendo en esta tentación que tienen los candidatos de ofrecer empleo cuando en la práctica el Estado, el gobierno, realmente no es el que genera empleo. 9 de cada 10 plazas de empleo la generan la empresa privada. En realidad, el Estado, el gobierno, debe preocuparse de generar las condiciones para que la empresa privada genere esas plazas de empleo. Yo he escuchado por largos años en la vida cómo los presidenciables hablan de generar 250,000, 1 millón, 2 millones de plazas de empleo y a la final quedan siendo promesas incumplidas. No sé qué opinas tú. Sí, principalmente en el tema de las concesiones, creo que el aplicar la teoría de la resignación creo que no cabe. Más aún cuando, si es que hablamos de una concesión, teniendo un problema como el que tenemos hoy de un desequilibrio entre el costo y la tarifa, hay que tomar una decisión.
que es la de aumentar tarifas o la de aumentar subsidio, y eso obviamente implica un esfuerzo fiscal, que el candidato sobre eso no nos ha planteado absolutamente nada. Creo que es importante, antes de plantear un tema de esos, tal vez hacer una revisión de esta circunstancia o esta situación que seguramente va a darle un timón a esa decisión. En el tema, por ejemplo, del salario básico unificado, que es un tema neurálgico para el trabajador, neurálgico, porque nada más y nada menos que es el mecanismo o el vehículo para la satisfacción de las necesidades del trabajador y de sus familias. Se nos ha dicho que cuando las condiciones del país económicas lo permitan, esto será revisado. Creemos que, vuelvo y repito, es una suerte de resignación nuevamente. Es decir, ojalá que en el corto, mediano y no en el largo plazo, los trabajadores puedan tener algún tipo de alternativa en esta materia si es que el candidato Jairala hoy, mañana es electo presidente de la República. Creo que es un tema que hay que revisarlo, ¿no? Candidato tiene 1 minuto para contestar. ¿A los dos 1 minuto como cada uno o a los dos? A los dos. 1 minuto con los dos. Sí. Bueno, rápido. El tema, ¿sabes cuál es lo de fondo conmigo? Es que yo prometí no mentir ni ser demagogo cuando acepté la campaña. Pues fácil sería a mí para mí decir, voy a aumentar $100. Es que no están dadas las condiciones. En el tema, trataré de acordarme, en el tema de la energía para reemplazar la falta de energía con la sequía, le dije que la solución era o las barcazas o la energía en tierra, termoeléctrica, que es lo que se puede hacer por ahora. Realmente usted tiene razón en que se tarda un poco a mediano plazo el tema de las hidroeléctricas. Y no me preocupan las hidroeléctricas porque eso va a significar, por ejemplo, en Cardenillo, Santiago, más de 2.000 o 3.000 millones de dólares que van a la vena del erario. Si usted concesiona Cardenillo de Santiago y si concesiona carreteras, otra vez el Estado ya no invierte porque el que va a invertir es el que construye, el concesionario. Lo que hay que hacer es un poco menos de Estado. El Estado no puede encargarse de todo. Jimmy, detrás de la baraja que observas en esa pantalla que tienes frente a ti, existen imágenes que nos ayudarán a conocer tu punto de vista relacionados con otros temas de la realidad. Elige una carta, por favor. 4. La número 4. Por favor, indícanos qué es lo primero que viene a tu mente. Represión policial. Este fue un hombre que murió en los Estados Unidos por violencia policial. El caso de George Floyd. Recuerdo perfectamente, sí. Fue un caso que estremeció al mundo. No he visto aquí en el Ecuador, felizmente, cosas como esas. Jimmy, hablando de seguridad, vamos con el segundo contenido trend precisamente. ¿Cómo crees que reaccione el Fondo Monetario Internacional cuando se disponga el Ministerio de Finanzas que abandone el enfoque de ajuste y de consolidación fiscal impuesto por ellos para trasladarlo a un presupuesto dirigido a la seguridad nacional? ¿Se contará con el apoyo de la Asamblea Nacional? Bueno, ese es el gran problema que tienen los gobiernos. Si hacen una mayoría móvil o no móvil con la Asamblea o no. Pero yo creo que la solución va por otro lado. La solución va por que el gobierno compre deuda nueva, se comprometa con deuda nueva, más barata para pagarla más cara, y con un tramo de los acreedores, porque yo sé que no se puede hacer como el Fondo Internacional, tratar de negociar una moratoria. Y digo negociar porque los que no saben creen que moratoria es decir, no te pago porque no me da la gana. No, eso es no pago, no he dicho eso. Con un tramo de los acreedores se puede, ojalá se pueda, negociar un tramo de la deuda. Y yo sí me iría a la China a ver cómo arreglamos este problema de la deuda eterna, que ya parece la deuda inglesa. Hemos pagado 3 veces la deuda con la China. Tiene que haber una manera, ahora que tenemos grandes relaciones comerciales, para que el gobierno chino entienda que tenemos que llegar a un acuerdo y no puede seguir esa deuda atada al petróleo ecuatoriano. Jimmy, planteas también establecer un programa de reparación económica para las víctimas de la delincuencia organizada. ¿De qué bolsillo saldría el dinero? ¿Del bolsillo de los delincuentes o de los bolsillos del Estado? Tiene que salir en primera instancia del bolsillo de esa cantidad importante de recursos que tenemos debajo de la tierra. Eso es lo fundamental. Lo otro se puede alimentar un fondo especialmente para estas reparaciones. Pero la plata hay. El problema es que no sé por qué no se ha utilizado la plata que tenemos. Este país no tiene por qué estar así. Todavía seguimos discutiendo cosas como, por ejemplo, hay que revisar otra vez el tema del Yasuní, la pregunta estuvo mal hecha. Eso ya es cosa juzgada.
Abajo tenemos 40.000 millones de dólares. Insistimos todavía en algo por lo que ya se pronunció el pueblo. Y el pueblo dijo, equivocada o acertadamente, no toquemos el... Ahí está. Eso no hay que tocarlo. Yo no lo tocaría, por ejemplo. Hablas también de reconocer el rol que tienen los guardias indígenas para defender las comunidades de la delincuencia organizada y de fortalecer a la policía comunitaria dentro de los barrios. ¿Cómo garantizar su seguridad y la de los demás tomando en cuenta que no están armados? Claro, pero es que yo veo que falta un complemento, si me lo permites. Por supuesto. Porque eso no es la raíz. La raíz es el problema que tenemos con Colombia. Porque en Colombia, en el sur de Colombia, hay 250.000 hectáreas de coca sembradas. Parte del acuerdo del gobierno del señor Petro con la ELN. O sea, el ELN se queda tranquila ahí con sus hojitas de coca y no fastidia al gobierno. Si bien es cierto, se exporta ilegalmente una importante cantidad de coca de Colombia, la mayoría entra al Ecuador. ¿Por dónde entra? No es pues en avioncitos que lanzan ladrillos en paracaídas, pues como algunos todavía creen. Eso no, el problema es que tenemos abierto un carácter en la frontera con Colombia y nadie se atreve a hacer lo que hay que hacer, que es militarizar la frontera norte por el tema de la droga y la frontera sur por el tema de las armas. Militarizar puertos y los puertos, pero no solo los puertos conocidos, Guayaquil, Puerto Bolívar, el de Manta, Esmeraldas. Hay que militarizar también los puertos privados, porque si logramos eso y taponamos ese carácter que hay en la frontera con Colombia, si la droga no entra, la droga no se vende. Si no se vende, no se lava. Y si no se lava, no hay negocios ilícitos. Y fortalecer la UAFE, que hoy es una institución de este tamaño, y hay que hacerla fuerte para asfixiar la economía del narcotráfico. Nadie se atreve a hacer una cosa que es cuyo resultado se va a ver con más rapidez de lo que mucha gente cree. ¿Y qué hacer con la seguridad del ciudadano? Del perfecto desconocido, del ciudadano de a pie. Bueno, para eso está la Policía Nacional, a la que tenemos que reforzar con capacidad operativa. Porque no podemos tener una policía, por ejemplo, que tenga carros viejos, o mandar a la frontera, como en el caso del control de las drogas, a 1.000 militares que estén en la frontera y tengan 2 jeeps. Eso no puede ser. La capacidad operativa es fundamental. Y por supuesto, fortalecer también el control del mar territorial, del espacio aéreo, y incluso si hay tiempo, tengo que decirte también cómo se puede mejorar el sistema penitenciario. Si nosotros conseguimos cerrar el paso de la droga y asfixiamos la economía de los narcotraficantes, eso va a tener como resultado prácticamente en 6 meses, que es lo que nosotros le hemos calculado, la baja inmediata de la influencia del narcotráfico. Y en la frontera, si todo el esfuerzo que hace el Ecuador no funciona, tenemos que autorizar a que los militares usen la mejor medicina, que es esta. Carolina y Cristóbal. Tiene que haber uso de la fuerza, necesariamente, porque no estamos en una contienda con ángeles, pues, ¿no? Es gente muy peligrosa que le ha hecho mucho daño a este país. El narcotráfico ha destruido el Ecuador. Y el narcotráfico ya está la música, ha cooptado prácticamente todas las instituciones. Hay que asfixiar la economía de los narcotraficantes. Gracias, Jimmy. Carolina y Cristóbal, su análisis objetivo y fundamentado. Por favor, arrancamos con Cristóbal, cronómetro activado. El candidato tiene clara la película, que eso es bueno. Es decir, el diagnóstico creo que está muy bien mapeado. Efectivamente, el tema de las fronteras, el tema del fortalecimiento de las entidades de seguridad pública, adicionalmente de la UAFE, etcétera, etcétera, es lo correcto. Pero, por ejemplo, no ha considerado la geopolítica en ciertas decisiones, porque el delito transnacional jamás puede ser atendido exclusivamente desde la localidad. Creo que, por ejemplo, el plantear una suerte de coordinación externa podría ayudar a ese objetivo. Y cuando nos referimos a estos términos del fortalecer, el dotar, el armar, términos un poco etéreos, términos un poco globales, nos dejan un poco con el sinsabor del cómo se lo va a hacer. Y nuevamente llegamos al punto que analizábamos en el espacio anterior, que es cuánto va a costar y cómo se lo va a financiar. Porque nada más y nada menos que esto tiene que ver con recursos y recursos económicos importantes. La logística militar, por ejemplo, es altísimamente costosa su
operación y movilización. Creo que sería importante el que se nos pueda definir esto y vuelvo y repito, al ser un tema tan urgente, creo que también sería importante tener un pronunciamiento sobre los plazos y sobre los objetivos a corto, mediano y largo plazo que se podrían plantear. Concuerdo contigo, Cristóbal. Y además hay una cuestión interesante que yo he venido escuchando en las entrevistas del candidato Jairala, que soy seguidora. Yo le escuchaba al candidato Jairala hablar de probablemente, y me corrige si estoy en un error, eliminar Petroecuador. ¿Sí? Petroecuador estuvo en el peor año de producción, no alcanzó ni siquiera los 500,000 barriles diarios. Me preocupa porque se habla de los recursos están bajo la tierra. Ok, eliminamos Petroecuador y esos recursos, ¿a dónde se irán si ya no tenemos Petroecuador? Coincido contigo. ¿De dónde vendrían el recurso económico para estos planes que sin duda son importantes, suenan bastante bien? ¿Cómo vamos a financiar esta fuerza pública que va a tener que hacer enormes esfuerzos precisamente para no permitir que se cuele en el Ecuador la droga y a partir de ahí, como dice el candidato, se laven estos recursos y termine siendo tan, digamos, este país con los enormes problemas que hoy estamos enfrentando, ¿no? Sería bueno conocer cómo se va a proceder. Y hay un tema implícito, que con eso que quisiera terminar, que es el tema de qué va a pasar con el 15% del IVA. Porque si es que hablamos de que los 3 puntos que el gobierno actual aumentó a este impuesto estaba destinado para el tema de seguridad y hoy el candidato nos plantea una inversión en materia de seguridad, ¿quiere decir entonces que esos 3 puntos no se van a revisar? Sería importante un pronunciamiento. Me voy a adelantar, Cristóbal, el candidato ha planteado bajar 3 puntos del IVA. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Ya, le contesto. Muy bien. No es motivo de orgullo, como lo dice hoy el gobierno, que como ha subido 3 puntos el IVA, subió el 15% de la recaudación. Cuando usted está viviendo en una economía en recesión, el castigo al consumo es la peor medicina. Yo creo que es al revés. No hay que apuntar a impuestos, sino a subirlos, sino a bajarlos. Estoy seguro que si se hubiera mantenido en el 12, esa recaudación habría aumentado. En el tema, por ejemplo, de la UAFE, cuesta $25 millones el plan que tenemos para fortalecer la UAFE, porque hoy es casi que una oficinita. Y este tema de lavado de activos es importantísimo, porque tiene que haber la coordinación con la superintendencia de bancos, de compañías, para poder combatir el tema del narcotráfico. ¿Cómo se va a financiar el control militar en la frontera? Con lo que le estoy diciendo, con el dinero que está debajo de la tierra, pero sobre todo comenzando a transmitir confianza, porque el problema está en que hoy la gente que quiere invertir ve que Ecuador vive de estado de excepción en estado de excepción, que vive en estado de guerra. ¿Quién va a querer venir a trabajar acá, a meter su plata acá? En el caso de Petroecuador, yo he dicho que Petroecuador tiene que ser reemplazado por otra empresa. Otra empresa que no solo agrupe las actividades que de suyo hace Petroecuador, sino también temas que tengan que ver con gas y electricidad. CENEL, SELEC, todas. Tiene que ser una gran empresa de energía, mixta, 51% pública y 49% privada. ¿Por qué digo mixta y no digo, como muchos neoliberales, absolutamente privada? Porque para eso hay que reformar hasta la Constitución. Pero para ser una empresa mixta no es necesario. Si el gobierno consigue, en mi gobierno sí sería así, que esa nueva empresa tenga una administración técnica, ese es el kit del asunto. El problema es que, no sé si saben ustedes, Petroecuador ha tenido en los últimos 4 años 13 gerentes. Ha tenido, y los gobiernos lo han podrido. Los gobiernos lo han podrido. Ahí hay mucha gente valiosa. No puedo culpar yo a montones de técnicos de primera, funcionarios que los hay de primera, pero si todos los gerentes han sido políticos, han sido repartos, cuotas políticas. Ya causó metástasis Petroecuador. Jimmy. Petroecuador ya no hay nada que hacer con Petroecuador. Allá me tengo que callar, ¿no? Ya. Jimmy, a este punto hagamos una pequeña pausa para conocer una de tus más grandes pasiones. Mira a tus espaldas, por favor. Pegado a los caballos desde niño, Jimmy, ¿cómo nació esta afición y hasta dónde ha llegado? Bueno, mi papá me llevaba al hipódromo desde que tengo 7 años. Y luego de esto, mi pasión por los caballos en la prefectura se trasladó a la organización de cabalgatas, a la construcción de escenarios para rodeos montubios. Y bueno, ya no hay, por supuesto, pero las cabalgatas las hacíamos casi todas las semanas, de cantón en cantón, y terminábamos en inauguración de cosos. Es precioso, pero no es solo porque a mí me gusta, porque la cultura montubia
al Montubio le encanta el caballo. No lo ha reemplazado la moto, no ha podido reemplazarlo la moto. Incluso has llegado a relatar carreras de caballos. 19 años relaté carreras de caballos. Desde el año 1975, y ya me retiré cuando mis ocupaciones ya me impedían dedicar los domingos de tarde también a trabajar. Yo prefiero ir los domingos de tarde, cuando tengo tiempo, al hipódromo a disfrutar de las carreras. Yo no soy apostador, me gustan los caballos, pero yo no apuesto. Pero estaba toda la tarde en una cabina de transmisión trabajando, ¿no? Todos los domingos. Invitamos nuevamente a Vanessa Salgado, quien está reemplazando a Andrés Jaramillo, CEO de Content Manager Ecuador. Vane, ¿cuál es el sentimiento generado en los posts de Jimmy Jairala? A ver, nuevamente nos volvemos a situar en las fechas. Las fechas son del 22 de diciembre al 21 de enero, donde podemos ver que tenemos un negativo de un 48,67%, un 16,56% en neutro y un 34,77% en positivo. No está nada mal. No, pero siempre yo tengo una curiosidad. Ajá. ¿Es posible medir qué parte del sentimiento negativo es de los trolls o no? Sí, es posible medir. De hecho, a través de Go Social Suite podemos analizar cuánto de eso es bot y cuánto de eso es orgánico. Estaremos encantados de poder hacer eso. Fíjese, la publicación que más generó interacción positiva es nuevamente poniendo a la Navidad, a la familia y Maluli Valdivieso de protagonista. Maluli y mis hijos son tremendos influencers. ¿Y cuánto le agrega Maluli a la campaña presidencial? Bueno, Maluli, de hecho, se los digo porque no es ningún secreto y porque lo verán, en estos últimos tramos de la campaña vamos a comenzar a hacer mucho contenido, un poco más familiar, hacer una campaña menos densa, ¿no? Sí. El trabajo sucio, por decirlo así, lo hago yo. Yo voy a los medios, hago los recorridos, pero debemos tener un espacio para algo más agradable, más cotidiano. Y eso vamos a hacer justamente a partir de mañana que me voy a Guayaquil. Entonces le damos un like y todo el mundo le va a decir like en las redes también. Gracias. Sí. Muchas gracias, Vane, por tu apoyo, y para Andrés un enorme abrazo digital. Antes de salir a corte comercial, queremos agradecer a nuestros medios aliados: Gama Visión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chon, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media, TS Sport y Notimercio. Ya volvemos con más contenido trend del candidato a la presidencia del Ecuador por el Movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala. Se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. Llegamos al tercer contenido trend de Jimmy Jairala, candidato a la presidencia por el Movimiento Centro Democrático. Al final de su intervención, nuestros expertos en 3 minutos aterrizarán la viabilidad de la propuesta. Jimmy, para complementar la pregunta que te hacía Carolina en el segmento anterior, ¿qué tan fácil es cerrar Petroecuador? ¿Qué nos garantiza que esta empresa no se contamine también y se mantenga esta gran empresa, que lo digas como un liderazgo? Fácil no es. Yo reconozco que es un proceso de transición, por eso yo siempre me cuido de hablar de plazos. En lo que sí puedo hablar de plazos es en el tema del control del ingreso de la droga por la frontera norte, más el trabajo de la UAFE, más el fortalecimiento de la policía. Yo siento que en 6 meses van a comenzar a bajar gradualmente los casos de crímenes, asaltos, extorsiones y todo lo que tenga relación con la violencia. Por eso me cuido mucho de dar plazo. Es un proceso, no es un proceso fácil, aunque parezca ocioso. Hay que sentarse con los no sé cuántos sindicatos que tiene Petroecuador, porque a los que haya que liquidar se los va a liquidar. Yo no estoy hablando de una empresa a la que le vamos a cambiar el nombre. Estoy hablando de otra empresa, con otra estructura, para tratar de mantener las uñas de la política lo más lejos posible. Ahora, ¿cuánto de los recursos que genera la explotación petrolera destinarás a los gobiernos locales? A mí me parece que es el momento de revisar la forma como se distribuyen los recursos para los gobiernos locales, provinciales, sobre todo juntas parroquiales. Da pena ver de cuántos recursos disponen las juntas parroquiales y que eso no se ha revisado ya hace varios años.
Hay provincias como Chimborazo, como Cañar, o como Tungurahua, o como Bolívar, que tienen recursos verdaderamente paupérrimos, empezando por sus alcaldías hasta las juntas parroquiales. Y no digo quitarle a nadie para darle al otro, digo hacer un acto de justicia, porque no puede ser que, por ejemplo, en el caso de las juntas parroquiales, destinen casi todo su pedacito de presupuesto al pago de salarios. Y para obra pública tienen que tocarle la puerta al municipio o a la prefectura para ver si les gotea algo. Eso no puede ser, o sea, no pueden seguir los GATS viviendo de la caridad. Eso no puede ser. Y entiendo y siento que hay que revisar de la manera como se distribuye la escasa riqueza nacional. Vamos con un tema crucial para el país. ¿Cómo pretendes pagar la deuda que tiene el Estado con el IES, tomando en cuenta que pretendes evitar la privatización y la pretensión de incrementar la edad de jubilación? Además de estar... Yo no he dicho que voy a incrementar la edad de jubilación. No, quieres evitar eso. Claro. Mira, es fácil, no es fácil, pero lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto le debe el Estado al seguro, porque tú pregúntale a quien quiera y podrá tener una cifra referencial, pero nadie sabe exactamente cuándo, porque cada vez que hay una auditoría y va a llegar el resultado, resulta que cambiaron de presidente directorio y contrató a otra empresa auditora. O cambiaron de presidente de la República y otra empresa auditora. Y sabes que tenemos por lo menos 10 años esperando el resultado de una auditoría y no sabemos cuál es el resultado. Pero sí hay formas, por ejemplo, sí hay cosas que pienso hacer. La primera es cambiar la conformación del directorio del IES, porque no puede ser, por ejemplo, que los jubilados no tengan representación. Hubo un intento de un proyecto que fue archivado y que habrá que esperar, ya son creo 6 o 7 meses para revisarlo. No puede ser que los que más hemos trabajado no tengamos representación. Yo no creo conveniente que el Estado tenga, está bien, ponga al presidente Estado ecuatoriano, pero que tenga voz y no tenga voto. ¿Por qué? Porque la plata no es del gobierno, la plata es de los afiliados. Consecuentemente, que los afiliados tengan una mayor representación en ese directorio y que el presidente pues haga el papel finalmente del voto dirimente, qué sé yo, es lo que tenemos que analizar. Pero sí hay formas, por ejemplo, de fortalecer al Seguro Social sin necesidad de privatizarlo. Ejemplo, si nosotros aplicamos lo que se hace en Alemania con la educación dual, en Alemania los jóvenes de los 2 últimos años de colegio trabajan o de manera virtual o de manera presencial en determinadas empresas que les pagan un salario que no es el sueldo mínimo, que reciben una compensación del Estado, un premio tributario del Estado, pero están afiliados al seguro. Entonces, estos jóvenes ya van a graduarse con afiliación al seguro y el seguro tendrá lo que necesita, que es un mayor número de afiliados, de personas con empleo pleno. Y este es el caso de estos jóvenes que serán, estoy seguro que miles podrán ser beneficiados con el proyecto de educación dual, con ese agregado que van a tener acceso a determinadas, no puede ser a todas tampoco, pero a las más importantes prestaciones del Seguro Social. Jimmy, vamos con la última pregunta de este tren. ¿Cómo piensas que una consulta popular sea una solución para prohibir la minería a cielo abierto? No es un tema de gestión y de voluntad gubernamental. Es un tema de gestión fundamentalmente porque yo no pienso, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la minería, lo que ya está firmado, hay que hacerlo. La minería ilegal que hoy está contaminada por los GATS es un tema que tenemos que rechazar. Pero hay determinados proyectos que hay que socializarlos. Lo que pasa es que cuando se hacen las cosas a los empujones o a las patadas, sin la consulta previa, es donde devienen los problemas. Si hay un interesante proyecto de explotación minera y veo una oportunidad de crecimiento económico para el Ecuador, yo tengo que conversar con las comunidades, lo voy a hacer. Conversar con el alcalde, con el prefecto, voy a conversar con todas las autoridades, como yo siempre he dicho, usando como ejemplo, paralelamente, si mañana voy a concesionar una carretera, yo no la voy a concesionar sin preguntarle a nadie. Tengo el derecho porque soy el presidente de la República. No debo consultarle a nadie, pero yo sí quiero consultar con los prefectos de las provincias afectadas por la concesión, con los alcaldes, con los GATS parroquiales, con las fuerzas vivas,
para que el acto de suscripción sea acordado y sea una fiesta. Pero que no sea como es en este país, pues, ¿no? Como, por ejemplo, cuando quisieron hacer la cárcel en Archidona. No le preguntaron a nadie, simplemente se le ocurrió al presidente de la República, voy a hacer una cárcel en Archidona. No le dijo a nadie, se levantó el pueblo, ¿y qué tuvo que hacer el presidente? Recular. Ahora quieren hacerla en Anconcito, me parece. Pero no pudo porque no hubo consulta previa. Hay que hablar con la gente. El problema es que a las bravas y a las patadas no se arreglan las cosas. Este país, si no se une o si no hay diálogo en este país, estamos condenados al abismo. Y peor si nos equivocamos el día 9 de febrero. Lo dije y lo repito. No elegimos solo presidente. Estamos eligiendo si nos vamos o nos quedamos. En efecto, no hay que ser mal llevados. Carolina y Cristóbal, ha llegado su turno para analizar. Carolina, arrancamos contigo. Que inicie el cronómetro, por favor. Bueno, nuevamente creo que hay que rescatar la voluntad de diálogo que tiene el candidato Jairala. Creo que es una de las características del candidato y sin duda es loable. Sin embargo, me preocupa porque definitivamente si algo no tiene la cultura política ecuatoriana es voluntad de diálogo. Solo pensar cuánto tiempo les llevaría encontrar un acuerdo con los sindicatos de Petroecuador. Candidato, déjeme decirle que puede que se le acabe el periodo de gobierno y no logre llegar a un acuerdo. Y me pasa exactamente lo mismo cuando pienso que una de las propuestas que tiene o una de las soluciones que él plantea es que la riqueza está bajo la tierra. Sí, definitivamente somos un país afortunado que tiene y goza de recursos minerales, goza de petróleo, de muchas reservas de petróleo, pero solo pensar que esto tiene que pasar tal como lo ha planteado ahora, justo finalizando su mensaje, de unos procesos de diálogo que además están normados, ¿no? Además constan en la ley con la consulta previa, libre e informada. Si esto va a tener que suceder de esta manera, digamos, con un respeto que lo coincido plenamente con usted y restricto a la voluntad de las personas, jamás vamos a poder extraer los recursos, ¿no? Y esto no solo en el tema petrolero, sino también en el tema minero. Llevamos muchos años sin que se abra de nuevo el catastro minero, porque creo que no ha habido solo no la voluntad política, sino que hay enormes presiones, no solo de grupos ambientalistas, sino pensaría yo también de grupos políticos que saben hacer oposición. Y ahí creo que también hay que hablar en términos de gobernabilidad. Me preocupa un poco la propuesta de quitarle representación en el directorio del IES al Ejecutivo. Yo creo que usted yo creo que también usted con su experiencia política sabe de qué estoy hablando. Quitarle voto al Ejecutivo en el directorio del IES, yo creo que le quitaría margen de maniobra. No sé qué opinas tú, Cristóbal. Si estamos hablando de la gran empresa de energía mixta del Ecuador, estamos hablando de una empresa que mal o bien estaría manejando un presupuesto de entre 10 y 15 mil millones de dólares al año en una sola empresa. Cuando, de acuerdo a mi humilde opinión, la calentura no está en las sábanas. Creo que el cómo se llame una empresa o cuál sea su naturaleza jurídica no es lo sustancial. Creo que deberíamos hablar del modelo de gestión. ¿Qué es lo que efectivamente se está haciendo mal? Y ver si es que efectivamente el cambio de naturaleza jurídica es la respuesta a esa problemática. Creo que deberíamos plantear la solución después de un diagnóstico un poquito más profundo. Principalmente considerando de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la empresa más importante en términos de recursos y en términos de dependencia presupuestaria del Ecuador. Se ha hablado también de, por ejemplo, el modelo mixto, que ello podría ser una analogía pequeña. Ecopetrol. Ecopetrol le tomó nada más y nada menos, candidato, en estructurarse como una empresa eficiente aproximadamente 61 años. Creo que ese es un plazo que el Ecuador no puede darse. Entonces, creo que habría que revisar un poquito más el tema de la propuesta, a ver qué tan viable es y qué tan eficientes podríamos ser, principalmente en el plazo de la ejecución. Ustedes no me tienen fe. Todo lo que he dicho es posible con voluntad política, porque ustedes dijeron entre líneas algo en lo que yo coincido. Siempre a alguien se le daña un negocio cuando se opone a cosas que hay que hacer. El problema es que aquí todo es un negocio y atrás de todos los negocios o hay políticos o hay estos operadores ya conocidos que se oponen a todo justamente por eso, porque se les daña el negocio. Y en el tema de Petroecuador, por supuesto, no vamos como Ecopetrol, 71 años es un caso aislado, pero tan es un tema de voluntad política que vea lo que está pasando en Argentina. Yo, por ejemplo, yo no comulgo con las ideas del señor Milei, pero en este momento él
se fajó con medio Argentina y está está descubriendo una riqueza enorme petrolera en uno de sus campos, que Vaca Muerta creo que se llama, algo así. Pero es porque tuvo voluntad política, hay que tener voluntad política. El problema es que los presidentes siempre llegan amarrados a algo. O tienen un compromiso con empresarios petroleros, o tienen compromisos políticos, o tienen compromiso con bancos. Como yo llego con las manos desatadas, como yo no llego comprometido con nadie, yo sí les puedo decir sentado delante de ustedes, que todo lo que yo digo a mí no me va a frenar el compromiso, sino el deseo que tengo, y es auténtico, de servir al Ecuador. Claro que no es fácil, porque habrá siempre gente que se encargue de hacer difíciles las cosas, pero es que si no las hacemos y si nos rendimos porque creemos que, caramba, esto no se va a poder, hay muchos sindicatos en Petroecuador, es cierto, pero he hablado que es un proceso, pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que empezar. Es más, le adelanto, ni siquiera estoy pensando yo en ser un presidente que apunte a la reelección. Mire, yo me iría feliz de la presidencia si me recuerdan como el que tuvo la personalidad de hacer las cosas que nadie hizo. Ya me quedo callado. En este punto, estimado Jimmy, como ves en tu pantalla, las cartas ya están lanzadas. Elige una, por favor. La 1. La número 1. ¿Qué te dice esta carta que se muestra ahora en pantalla? Pesca ilegal. Sí. Bueno, pero yo en este rato ya no me atrevería a hablar de la pesca ilegal, porque más bien hoy los pescadores artesanales son víctimas de los GDOs. Hay cada vez menos pescadores a los que se les podría responsabilizar también de pesca ilegal, porque hoy día los pescadores artesanales están arruinados. Están dedicándose desgraciadamente a la ingrata tarea de transportar droga, que les resulta económicamente mejor, porque el negocio de la pesca artesanal está destruido. Usted vaya a Santa Rosa, por ejemplo, cerquita de Salinas, y va a ver la cantidad de embarcaciones sin motores que están ya acoderadas y ya abandonadas prácticamente, porque la pesca artesanal está destrozada. Y por eso yo le digo que este ya no es una situación que nos preocupa hoy día. El problema es cómo destruyeron a esos emprendimientos, y hoy día muchos pescadores artesanales, lamentablemente por la necesidad, están siendo reclutados por los narcotraficantes. Jimmy, vamos con el cuarto contenido trend, y como podemos ver en imágenes en este momento, durante el debate subrayaste que todo lo que signifique progreso a través de la inteligencia artificial va a tener tu apoyo, y que garantizas que los institutos técnicos recibirán el apoyo del Estado para desarrollar todas las carreras que han surgido a propósito de la inteligencia artificial. ¿En qué consistirá este apoyo de manera eficiente y efectiva? Es que en este momento el problema que tenemos con los jóvenes que no encuentran cupos en las universidades es que un poco se decepcionan, otros piensan en migrar, y el problema es que nadie les ha dicho todavía que con la inteligencia artificial hay una serie de carreras que les pueden permitir tener acceso a títulos de tercer nivel en 2 años. Carreras que tienen demanda, y mucha demanda. Pero todavía esto está como flotando en el aire, ¿no? Algunas universidades medio han agregado unas dos o tres carreras, pero yo creo que este es un tema más para los institutos tecnológicos. Y los institutos tecnológicos que hoy no reciben ningún apoyo del Estado deben ser más bien ese espacio que va a descomprimir, a descongestionar, mejor dicho, la gran presión que hay de muchos jóvenes que quieren entrar a la universidad. Pero incluso en el tema de la universidad, a mí me parece muy razonable pensar en la posibilidad de una educación mixta. Por ejemplo, ciertas carreras que se puedan hacer de manera virtual, o ciertas materias de ciertas carreras que se pueden hacer también de modo virtual. Lo encuentro absolutamente válido. Hay en el mundo esto, que acá no hay. Acá estamos acostumbrados a que las clases son con los alumnos sentados atendiendo al profesor y apunte y escriba. Bueno, a mí me parece que necesitamos modernizar sin duda ninguna la educación en el Ecuador. Vamos con salud. Hablas de lo engorroso que es el proceso de adquisición
de medicamentos y propones un gran programa para reinsertar los medicamentos genéricos. A mí me encanta ese programa. ¿En qué consiste este plan y qué pasa con la subasta inversa de medicamentos a cargo del Sercop? El problema está en que ya los proveedores saben de memoria todos esos procesos y siempre ganan los mismos. Entonces, complemento, hay que buscar qué problema hay en la contratación pública, porque si esa normativa hay que reformarla, vamos a reformarla, porque nadie quiere, lo otro es que nadie quiere firmar nada. Nadie quiere poner su firma. ¿Por qué? Porque estos temas suelen terminar en lo que han terminado tantos, y lo hablo por experiencia propia, tantos procesos en que la Contraloría encuentra indicios de responsabilidad penal y se va a la Fiscalía. Bueno, ese es un cuento de nunca acabar. Me gusta lo de los medicamentos genéricos porque lo único que los diferencia de los medicamentos comerciales, digamos, es la etiqueta, el color de la cápsula, pero son lo mismo. Entonces, ¿sabe quiénes van a estar de acuerdo primero? Los propios laboratorios, porque ellos van a ganar en volumen y van a estar interesados. ¿Y quién es el beneficiario? El propio Estado, que va a invertir en mayor cantidad de medicamentos con menos recursos. A mí me gusta, y recuerdo que el entonces diputado Alex Aguayo, pasó las de Caín para poder meter esa bendita ley que finalmente fue aprobada hace años, pero que tienen normas que no se observan. Hoy día, usted para que le presente en una farmacia un medicamento genérico tiene que pedirle al farmacéutico o a la persona que lo atiende. Tiene el genérico y resulta que sí, y que cuesta la mitad, pero no se lo muestran. El más bonito es el que tiene etiqueta y que tiene el hígado bien rojito. Me explico, eso es toda la diferencia. Señores Yo creo analistas, firmemente en ese proyecto. Ha llegado su turno. Ustedes ya conocen las reglas. Empezamos contigo, Cristóbal. Rueda cronómetro, por favor. El candidato en el segmento anterior mencionó que el primero querría definir cuál mismo es la deuda del IES o del Estado con el IES. Yo le quiero informar que desde julio del año 2024 se aprobó ya por parte del directorio una auditoría a la deuda y alrededor de 7.000 millones es el saldo de esa deuda. Entre el 40% del aporte estatal, 1.800 millones aproximadamente, y 5.200 de temas de préstamos o de temas de liquidez. Creo que la gravedad del problema no nos daría, no posibilitaría darnos el lujo de tomarnos mucho tiempo para atender este problema. Creo que es un problema neurálgico, considerando que cada vez los aportantes son menos frente al universo de personas que requieren utilizar el sistema pensional. Creo que hay que tomar una decisión y una acción principalmente en el menor tiempo posible. En el tema de salud, sí, el tema de medicamentos es un tema gravitante, por supuesto que sí, Carolina. No obstante, sobre las estructuras en sí del sistema de salud no se nos ha dicho absolutamente nada. Es decir, se ha planteado el tema de los medicamentos como una problemática importante, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el personal de salud? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la infraestructura de salud, que hoy adolece de gravísimos problemas? Creo que la inversión que va a requerir esta problemática va a ser, creo que, superior hasta el propio problema de la seguridad, principalmente por las condiciones en que hoy se encuentra el tema de la salud en el Ecuador. Entonces creo que sería importante el poder ampliar esta propuesta por parte del candidato y nuevamente tener un poco más de precisiones. Sí, coincido contigo, Cristóbal. A mí me parece supremamente interesante, viable, la idea de, cambiar. Además, creo que culturalmente nos hace falta a los ecuatorianos y sobre todo al sistema de salud, que, entendiéndolo correctamente, el sistema de salud abarca lo público y lo privado. Esta idea de consumir los genéricos, ¿no? Creo que se nos ha vendido la idea de que si no es de marca no está bien, pero me parece que es emprender una batalla que sin duda contaría con el apoyo de quienes comprendemos este tema, pero también es una batalla social, porque pienso que sería justamente cambiarle la percepción a la gente. Y además sería luchar también con una industria, candidato, porque creo que el momento de los momentos principales en eso está en la prescripción. Yo creo que de muchas maneras hay un contubernio entre la industria médica, los médicos y hasta el paciente, porque más de una vez el paciente es el que cuestiona que por qué este medicamento y por qué no el otro. Entonces creo que el problema es aún mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo porque finalmente también hay estructuras de corrupción en los hospitales
públicos y también en los privados. Muchas veces nos descubrimos a nosotros mismos señalando fuertemente a lo público y diciendo que solo ahí suceden cosas, cuestiones de corrupción, cuando no necesariamente Eso es así. no Jimmy, nos comentaron que tienes que irte, entonces tienes 1 minuto para contestar. 1 minuto, están peor que el minuto. debate ustedes. Queremos que llegues a tiempo. Mire, a ver, rapidísimo. Yo tengo dudas respecto de lo que me informa, no de lo que me dices de la auditoría. No tengo por qué dudar de la auditoría, del monto. Recordemos que en el año, si no me equivoco, 2013, 3 años seguidos, en el gobierno no se pagaron los aportes patronales y pensiones jubilares, fondos jubilares, y ahí lo que se dejó de pagar fueron como 8.500 millones de dólares. Entonces quiere decir que ha mejorado la situación del seguro. Yo creo que allí habría que revisar detenidamente esos números. Y en el tema de la infraestructura estoy de acuerdo. Lo que pasa es, no sé si escuché completa la pregunta, pero que no quepa ninguna duda que si hay 2 áreas que necesitan intervención inmediata, son el área de educación, hay colegios, escuelas fiscales que se están cayendo, y la salud, absolutamente. En eso estoy de acuerdo. Y en los genéricos sé que es difícil, pero a mí me gustan las batallas difíciles. Sí se va a poder. Al regreso de la siguiente pausa comercial, conoceremos los emoticones que inundan las redes de Jimmy Jairala. ¿Serán sirenas, caballitos o notas musicales? Ya volvemos. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Vane, sin mayores preámbulos, ¿qué nos dicen los emoticones que se mueven en la esfera digital de Jimmy? Bueno, tenemos corazoncitos, tenemos fichas, un montón de cosas, pero lo que más nos llamó la atención en los emoticones es que en la última encuesta de CDatos nos posiciona en un puesto bastante bueno con respecto a los 2 principales. Nunca están al último en las últimas encuestas. ¿No? Una referencia en ello, ¿qué podemos hacer para rebatir desde lo técnico? Porque ya la demagogia abunda. A ver, yo no me quiero meter en el tema de las encuestas porque yo, como dije, no sé si lo dije en este programa, tengo tantas entrevistas, gracias a Dios, las encuestas son fotos del día, ¿no? Y eso de que hoy uno aparezca con el 4,5, 5%, el señor Noboa, antes del debate tenía 3 puntos. Abdalá Bucaram el día de la elección tenía 2 puntos. Lucio Gutiérrez ni siquiera lo invitaron a ese debate de los 4 favoritos. Donald Trump le perdía con 4 puntos con Kamala Harris. Entonces esas encuestas son fotos del día. Nada está dicho y yo veo la encuesta sí, pero yo he visto como 10 encuestas. A 6 no las conozco de dónde son, y 3 o 4 que sí son empresas conocidas. Pero yo estoy tercero. Yo sé que estoy tercero. No creo que con esos números, pero sé que estoy tercero. Y tengo más que lo que tenía Noboa cuando fue electo presidente, después del debate. Muchas gracias. Gracias. Todos estos datos se los pueden verificar en la plataforma www.gosocialsuite.com. Hablamos de métricas inalienables que garantizan la objetividad de la herramienta. Jimmy, llegamos al momento final y más emblemático de este programa, así que te invito a pararte debajo de nuestro hermoso logo que tenemos del muy influencer bien. político para tu juramento de rigor. ¡Ah, caramba! Con Jimmy juramento y Jairala todo. Bayatza, juras en nombre de Facebook, X, Instagram, TikTok y por la patria misma que tu propuesta de campaña será cumplida conforme a lo dicho aquí y en cada uno de tus posts. Lo juro. Sí, lo juro. De ser así, que el pueblo ecuatoriano y todo el metaverso te premie con su confianza. Caso contrario, que las redes te funen con la dureza implacable del poder del algoritmo y te bloqueen. Hashtag el influencer, hashtag mi poder en las redes, hashtag de aquí nadie me salva. Muchísimas gracias, Jimmy, por tu Muchas participación. gracias. Tus palabras finales. No sé si puede ser 4 o 5 palabras de política, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Que ya no sigamos comiendo el cuento de que las cosas están juzgadas, que la mitad de la población no se ha decidido todavía. El 35% de los ciudadanos recién se decide 15 días antes. Y el 12% recién se decide frente a las urnas. No es verdad que hay solo 2 opciones. Las opciones que hay son varias, están en el centro y la mejor opción del centro es la que presidimos nosotros. Este país necesita un presidente pragmático
político, un presidente no ideológico, un presidente que recoja los dogmas y los guarde en el escritorio y haga lo que este país necesita, no importa si es de la derecha o de la izquierda, y tener un gabinete que no sea un comité de lambones, sino los mejores hombres y mujeres del país. Gracias a nuestros analistas Carolina Jaramillo y Cristóbal Buendía por su participación y por haber evidenciado el poder de las redes dentro del marketing político digital. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Finalizamos agradeciendo a nuestros medios aliados: Gama Visión, Corporación Canela, Sonorama, Canal 1, Radio Romance de Chone, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media, TS Sport y Notimercio. Hasta nuestro próximo encuentro. Del juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento.